desee explicar algo, nos dice que Pues, que esperemos un ratito. va. Sí, Así le ayudamos a usted porque Va. sí falta bastante. Va, está bueno. Entonces, voy a terminar yo esto y ustedes me ayudan el resto. Se lo agradezco a Adeline. Y gracias también porque sí no estaba grabando la clase. Dios me la bendiga. Muchas gracias. Entonces dice presentar iniciativas de ley al Congreso de la República. Eso también ya sabemos que está en un artículo de la Constitución. A mí no se me queda la fundamentación, pero el presidente como Consejo de Ministros también tienen iniciativa de ley. Presentar anualmente al Congreso de la República al iniciarse su periodo de sesiones, informe escrito de la situación general de la República y de los negocios de su administración realizados durante el año anterior. Esta es una de las principales funciones que tiene el presidente, que del 1 de enero al 31 de diciembre es un año laboral para él, y en ese año él presenta al Congreso todo lo que se hizo en ese año, cuáles fueron sus políticas, qué implementó. Aquí mismo vamos a ver que también qué viajes realizó. O sea que anualmente el presidente se tiene que presentar al Congreso para darle informe sobre todo lo que hizo durante ese año. Por ejemplo, en el 2020, a principios de enero del 2021, se tuvo que presentar al Congreso para darle información de todo lo ocurrido durante el año 2020. Someter anualmente al Congreso para su aprobación con o no menos de 120 días de anticipación a la fecha en que principiará el ejercicio fiscal por medio del ministerio respectivo, el proyecto de presupuesto que contenga en forma programática el detalle de los ingresos y egresos del Estado. Si el Congreso no estuviera reunido, deberá celebrar sesión extraordinaria para conocer el proyecto. Esto es lo que les decía acerca del presupuesto. Hay una ley que es encargada del presupuesto también. Y el presidente antes de 120 días, como dice aquí, también tiene que presentarle al Congreso el presupuesto. Si este no lo presentara, como les decía ayer, funcionará el mismo del 2019. Ahorita, en el 2020 tuvo que haber presentado 120 días antes para que se hiciera, se agilizara o se hubiera nuevo presupuesto para este año 2021. Someter a la consideración del Congreso para su aprobación antes de su ratificación los tratados y convenios de carácter internacional y con los contratos y concesiones sobre servicios públicos. O sea que los tratados y convenios internacionales, el presidente puede ser que los celebre con algún país, pero antes de que sean aceptados o ratificados, se los tiene que presentar al Congreso, porque esa es una de las funciones del Congreso también, ratificar los tratados internacionales de que se vayan a hacer. Coordinar en Consejo de Ministros la política de desarrollo de la nación. Presidir el Consejo de Ministros y ejercer la función superior jerárquico de los funcionarios y empleados del organismo ejecutivo. Mantener la integridad territorial y la dignidad de la nación. Dirigir la política exterior y las relaciones internacionales. Celebrar, ratificar, denunciar tratados y convenios de conformidad con la Constitución. Recibir a los representantes diplomáticos, así como expedir y retirar el ex-quatur a los cónsules, administrar la hacienda pública con arreglo a la ley, exonerar de multas y recargos a los contribuyentes que hubieran incurrido en ellas por no cubrir los impuestos dentro de los términos legales o por actos u omisiones en el orden administrativo. Miren cuál es una de las facultades del presidente, y siento yo que
una de estas ni debería de existir aquí como función, porque dice de exonerar multas. ¿Y a quiénes creen ustedes que se pueden exonerar multas? No van a exonerar a un pobrecito, sino que a quienes, a las familias más poderosas que están en Guatemala, que hayan financiado su carrera política o que le hayan ayudado y tengan una gran deuda de impuestos. Entonces, miren, él tiene la facultad de poder exonerar esa deuda. ¿Y a quién estaría perjudicando? A nuestro país, porque no es un centavo, sino que serían deudas millonarias que estos señores no han pagado de impuestos. Entonces, miren, es una facultad que tiene el presidente de la República de exonerar dichos impuestos. Nombrar y remover a los ministros de Estado, viceministros, secretarios, subsecretarios de la presidencia, embajadores y demás funcionarios que le correspondan conforme a la ley. Conceder jubilaciones, pensiones y montepillos de conformidad con la ley. Conceder condecoraciones a guatemaltecos y extranjeros. Dentro de los 15 días siguientes de concluido, informar al Congreso de la República sobre el propósito de cualquier viaje que hubiere realizado fuera del territorio nacional y acerca de los resultados del mismo. Someter cada 4 meses al Congreso de la República por medio del ministerio respectivo un informe analítico de la ejecución presupuestaria para su conocimiento y control. O sea que también cada ministerio que forme el Ejecutivo le tiene que rendir un informe a los miembros del Congreso. Todas las demás funciones que le asigne esta Constitución o la ley. Hasta ahí llegamos entonces con las funciones del organismo ejecutivo. Ahora vamos con el organismo judicial. Si alguien lo quiere empezar a leer, entonces, y yo les digo cuando haya que explicar alguna cosa. El organismo judicial, ¿verdad, licenciada? El organismo. Como ya se estableció, la función del organismo judicial es la de aplicar la ley y declarar los derechos en los casos controvertidos que se sometan a su conocimiento. Ahí. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Cuál es la función del organismo judicial? Cuando dice en casos controvertidos, quiere decir que hay pleito, litis, que hay controversia, siempre quiere decir pleitos. Entonces, ¿qué? De someter a su conocimiento para que haya un juicio y asimismo haya una sentencia. Siga, Daisy. Así, Bielsa manifiesta que desde que existe la norma jurídica, ella debe ser cumplida u obedecida. La llamada obligatoriedad de la norma jurídica es uno de los caracteres esenciales de esta, pero además la norma jurídica es siempre general y ella se manifiesta objetivamente de una manera abstracta o conceptual, referida a los elementos sobre los cuales va a actuar. Cuando la norma de derecho no es cumplida o acatada, el titular del derecho o el que representa legalmente al titular puede impugnar el acto o hecho lesivo del derecho mediante recurso o acción jurisdiccional, lo que da origen a otra actividad, la judicial. Ahí. ¿Qué quiere decir esto cuando dice que el titular del derecho o el que representa legalmente al titular puede impugnar el acto o hecho lesivo del derecho mediante recurso o acción jurisdiccional, lo que da origen a otra actividad, la judicial? ¿Qué quiere decir? Que como hay un proceso penal que se tiene que seguir para declarar a una persona culpable o inocente, dictan la sentencia, pero si en la sentencia a la persona que están condenando tiene derecho de apelar la sentencia, de interponer un recurso. Entonces dice, ya es judicial. O sea,
Lamentablemente nosotros aquí en Guatemala, ustedes, yo siempre he dicho que los medios de comunicación son el cuarto poder, además del ejecutivo, legislativo y judicial. Los medios de comunicación para mí son eso. ¿Por qué? Porque ellos son la parte también medular para que nosotros conozcamos y tengamos conocimiento de muchas cosas que pasan en nuestro país, pero a veces a quienes perjudica más. Es cierto que a veces dicen y agarran a un grupo de personas y dicen delincuentes, robaron, violaron. El problema es de que a veces los enfocan directamente en las cámaras. ¿Y qué pasa? Esta persona solo está siendo detenida. No se sabe, no se ha llevado su proceso judicial si legalmente es culpable o inocente, porque la misma Constitución, ustedes siempre lo han escuchado que nadie, que toda persona es inocente mientras no se compruebe lo contrario. Entonces, ¿qué pasa? Si esta persona legalmente es inocente, el problema es de que ya lo vio todo el país y no solo el país nacional, sino que internacional. ¿Qué pasa? Esta persona después le costaría conseguir un empleo porque nadie le creería porque estuvo en los noticieros que eran sospechoso de tal asesinato, de tal violación. Entonces, a veces ellos tienen derechos, todos tenemos derechos a que se nos haga un juicio justo. El problema es también que aquí en Guatemala no es aplicable legalmente como tiene que ser y llevar los procesos. ¿Por qué? Porque hoy detienen a una persona y dentro de un mes tal vez le están haciendo la primera declaración, que si lo van a llevar o no al proceso. Entonces, por eso las cárceles a veces se mantienen saturadas de personas que ni siquiera se les han hecho el proceso y además ahí hay personas que ya están condenadas de un delito. Entonces, por eso a veces se satura los sistemas penitenciarios porque también nuestro sistema de justicia no es ágil, no se tienen que hacer, no se hacen los procedimientos apegados a la ley y en los tiempos y plazos que deben de cumplir. Entonces, todo esto conlleva también al sistema de justicia, al organismo judicial que también tiene muchos defectos. Y en este caso, entonces se lleva el juicio y esta persona tiene derecho a impugnar, a apelar la sentencia cual fuera en el sentido y en todo inclusive, inclusive para eso está, ustedes lo vamos a ver en el otro curso con el derecho procesal constitucional, también por eso está mucho lo de la exhibición personal, que son cuando se están violando sus derechos, ya sea que estén en las cárceles, ellos también tienen derecho a pedir revisión de su caso. Entonces, todo esto nos conlleva también a conocer este sistema de justicia que nosotros lo tenemos muy obsoleto y en el cual, como les digo, no se cumplen los plazos en el tiempo que se tendría que hacer. Siga, Daisy. Mediante esta actividad o función se determina, se declara y se restablece el derecho. En el caso concreto, los diversos actos que ella genera tienden siempre a un fin, proteger efectivamente las garantías que la norma jurídica asegura de una manera general y abstracta. Al organismo judicial lo podemos definir como el ente que cierra la triada clásica de los poderes, organismos del Estado, legislativo, ejecutivo y judicial. La función esencial que se le atribuye dentro del marco de la división o separación de poderes es la de aplicar la ley y declarar los derechos en los casos controvertidos que se someten a su conocimiento. Respecto de cómo definirlo, existen diferentes criterios, pero todos coinciden en que su función dentro de un Estado democrático es la de ejercer o dictar justicia de manera independiente y libre de cualquier tipo de injerencias. Entonces, esa es la función primordial del organismo judicial. Dictar justicia de manera independiente, libre
de cualquier tipo de injerencia. ¿Qué quiere decir? Que ellos tienen que aplicar la ley de acuerdo a lo que está establecido y no dejarse sobornar por ninguna persona para que así pues tenga ella favorecerse o bien incriminar a la otra persona. Siempre he dicho yo que en el organismo judicial es donde hasta el conserje tiene un sueldo bastante bonito porque gana casi como 5,000 o 6,000 quetzales. No digamos los oficiales, el secretario, los jueces. Y siempre han dicho que se ha incrementado, se incrementan buenos salarios aparte del organismo judicial. ¿Por qué? Para que no se permita que haya soborno entre ellos, que no se permita que venga inclusive los mismos abogados lleguen y quieran agilizar el proceso y quieran dejarle dinero a los oficiales para que no les engaveten sus expedientes. Entonces, el lema han dicho ellos mismos que ganar bien, esto implica que ningún oficial o secretario, aparte de cualquier juzgado, pues se dejara sobornar. Desgraciadamente, eso no se cumple aquí. Siempre hay más de alguna cosa que los mismos miembros del juzgado pues siempre se dejan sobornar o ellos mismos piden dinero para favorecerse de acuerdo a los intereses que ellos estén pidiendo. Leamos el artículo 203. No sé si va a seguir usted, Daisy, o alguien más lo va a leer. Sigo si quiere con esto último y así que ya casi toque lo. Artículo 203. Independencia del organismo judicial y potestad de juzgar. La justicia se imparte de conformidad con la Constitución y las leyes de la República. Corresponde a los tribunales de justicia la potestad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado. Los otros organismos del Estado deberán prestar a los tribunales el auxilio que requieran para el cumplimiento de sus resoluciones. Los magistrados y jueces son independientes en el ejercicio de sus funciones y únicamente están sujetos a la Constitución de la República y a las leyes a quienes atentaren contra la independencia del organismo judicial. Además de imponérseles las penas fijadas por el Código Penal, se les inhabilitará para ejercer cualquier cargo público. La función jurisdiccional se ejerce con exclusividad absoluta por la Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales que la ley establezca. Ninguna otra autoridad podrá intervenir en la administración de justicia. Artículo 214. ¿Sigo o no? Sí, y yo voy a empezar con los controles intraórganos e interórganos. Bueno, integración de la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia se integra con 13 magistrados, incluyendo a su presidente, y se organizará en las cámaras que la misma determine. Cada cámara tendrá su presidente. El presidente del organismo judicial lo es también de la Corte Suprema de Justicia, cuya autoridad se extiende a los tribunales de toda la República. En caso de falta temporal del presidente del organismo judicial o cuando conforme a la ley no pueda actuar o conocer, en determinados casos, los sustituirán los demás magistrados de la Corte Suprema de Justicia en el orden de su designación. Esos son dos artículos que fundamentan el organismo judicial en la Constitución. Ahora vamos con los controles intraórganos e interórganos. Dice que con el fin de mantener el equilibrio entre los órganos del Estado y para evitar el abuso o exceso en el ejercicio de las funciones que a cada uno le han encomendado la Constitución, se han previsto controles que van a lo interno de cada organismo y que se efectúan entre los mismos. Así, los primeros son denominados controles intraórganos o verticales, procedimiento legislativo,
referendo ministerial, votación calificada, entre otros, y los segundos controles interórganos u horizontales, veto presidencial, interpelación, informes ministeriales, etcétera. Entonces, aquí viene esto. Ya vimos que es el ejecutivo, legislativo y judicial, pero como dice, para que haya un equilibrio, haya una separación de funciones y lo más importante es que no haya abuso de poder, estén limitados, entonces vienen estos órganos controladores, se llaman órganos controladores de sus funciones, que hacen, que no hacen, entonces ahí también se les dice órganos adentro y afuera. Entonces vamos a empezar con los controles intraórganos afuera y vamos a empezar estos controles con el organismo legislativo. ¿Qué es lo que controlan sobre el organismo legislativo? Procedimiento legislativo. Como es sabido, el Congreso guatemalteco es unicameral, o sea que aquí solo se compone de una Cámara de Diputados, por eso es unicameral, porque también hay bicameral que pueden ser dos cámaras, pero nosotros como país solo somos Cámara unicameral, nuestro Congreso solo está formado una Cámara, lo cual implica la inexistencia de una segunda instancia dentro del mismo órgano que ejerza un autocontrol sobre los proyectos legislativos, con el fin de que se realice un examen más cuidadoso de los proyectos legislativos. El sistema guatemalteco ha recogido el procedimiento agravado de 3 lecturas en la formación de las leyes. O sea que es en el procedimiento legislativo, está en la ley del organismo legislativo. Acá son 3 lecturas, como dicen aquí, en la fase para aprobar y las lecturas que le dan el Congreso. Primera lectura, segunda lectura, tercera lectura. Aquí estamos hablando del procedimiento legislativo cuando ya se está empezando a ver una ley, cuando se está dando ya el inicio que fue presentada en el Congreso y que se va a empezar a revisar, a leer la lectura o a dar todos los pasos que se dan para aprobar la ley. En ese mismo orden está el requisito de la mayoría calificada, especial para algunos casos. Aquí dice ver artículos 175 y 176 de la Constitución. Vamos a ver esos artículos. Es lo que les decía, porque en el 174 empieza la iniciativa de ley. El 175 dice jerarquía constitucional. Ninguna ley podrá contrariar las disposiciones de la Constitución. Las leyes que violen o tergiversen los mandatos constitucionales son unas ipso iure. Este es uno de los artículos que siempre se los he recalcado, que es el que manda la supremacía de la Constitución. El 176 dice presentación y discusión. Presentada para su trámite un proyecto de ley, se observará el procedimiento que se prescribe en la ley orgánica, o sea, en la ley del organismo legislativo y de régimen interior del organismo legislativo. Se pondrán a discusión en 3 sesiones celebradas en distintos días y no podrá votarse hasta que se tenga por suficientemente discutido en la tercera sesión. Entonces, este control intraórgano vela por que se dé el pleno procedimiento del legislativo en cuanto a la sanción y formación de una iniciativa de ley que se va a promulgar. Esto es uno de los procedimientos que legisla o que se encarga de controlar este órgano, que es mayoría calificada. La Constitución establece la cantidad de votos que debe reunir la resolución o aprobación de los diferentes actos del Congreso. Así, por ejemplo, para la aprobación de sus resoluciones, estas deben
contar con la mayoría absoluta de votos de los diputados que lo integran, mitad más uno. ¿Qué significa esto, patojos? ¿Por cuántos diputados está compuesto el Congreso? ¿80, no? O algo así. 80 y algo. No. 158 diputados. Ay, un montón. La mitad dije yo. Entonces, ¿qué quiere decir? A veces ustedes han oído que hay reuniones ordinarias y extraordinarias. El Consejo cada año tiene diferentes comisiones y entre las comisiones está una que programa sus reuniones ordinarias, que los hacen, puede ser 2 veces por semana, 3 veces, esas son las ordinarias. Las extraordinarias son cuando son casos extremos, por ejemplo, que en una semana que el presidente decretó el estado de calamidad, ellos no tenían reunión ordinaria, entonces se llama reunión extraordinaria, que es de emergencia, que se reúnan para aprobar este decreto. ¿Qué pasa? Como hay diputados que sabían que no iba a haber reunión, bien se pueden ir a viajar, a pasear, no están, entonces vienen y no se juntan los 158 diputados. Entonces, ¿qué quiere decir? Esta mayoría absoluta que tiene que estar la mitad más uno. ¿Cuál es la mitad de 158? ¿75? No. 39. 79. Va. Entonces serían 79 más 1, tendrían que haber 80 diputados reunidos para aprobar ese decreto. Eso es lo que significa esto cuando dice mayoría calificada. Pero Entonces yo respondí bien. Son mentiras. en casos específicos, dice, establece la necesidad de la aprobación por mayoría calificada, 2/3 partes, como sucede con la ratificación de la falta de confianza a la gestión de un ministro de Estado, reformas constitucionales a cargo del Congreso, declarar sin lugar la formación de causa en contra del presidente, declarar su incapacidad física o mental. Para la aprobación de algún decreto, de alguna ley, tiene que estar reunido el Congreso la mitad más uno. Y para, dice, casos especiales, las 2/3 partes. ¿Qué significa esto? Como les dije, una de las funciones del Consejo, del Congreso como órgano controlador es también supervisar a los ministros. Vienen, mandan a llamar a un ministro, lo interpelan porque así se llama, interpelación de ministros, y no están conformes con eso. Entonces dan y tienen que estar las 2/3 partes para votar que el ministro tienen voto de falta de confianza, lo analizan y con esa votación lo mandan al presidente para que bien él decida a la larga si lo quita del cargo o todavía le da una segunda oportunidad. Entonces, para eso tienen que estar las 2/3 partes del Congreso. También dice aquí para las reformas, declarar con lugar la formación de causa en contra que haya alguna denuncia del presidente y declarar su incapacidad. ¿Estamos ahí? No hay ninguna duda con mayoría calificada. Hasta el momento no, licenciada, no sé los demás compañeros. Vamos. No, está bien lista. Vamos ahora con el organismo ejecutivo. ¿Qué quiere decir refrendo ministerial? El refrendo ministerial es otro medio de autocontrol orgánico. Es propio del Ejecutivo. Este autocontrol establece que para que los actos del presidente de la República tengan validez, eso es referendo ministerial, validez. El referendo significa validar cualquier acuerdo o decreto que haga el presidente. Entonces dice que para que los actos del presidente de la República tengan validez,
deben de ser legitimados por el refrendo de uno de sus ministros, varios de ellos, o por el Consejo de Ministros, según sea el caso. En este caso del estado de prevención, el presidente se tuvo que haber reunido con su Consejo de Ministros para establecer este estado de prevención. Entonces tuvo que tener la refrenda, se puede decir también, que los ministros están aprobando que se promulgue ese estado de prevención. Y también puede ser que alguno de los ministros no esté de acuerdo, también puede votar o razonar su voto, como lo hizo el vicepresidente. Estuvo reunido el presidente, el vicepresidente y el Consejo de Ministros. Él no estuvo de acuerdo y razonó su voto que no se emitiera el estado de prevención. Pero este es otro medio de control para el Ejecutivo, que no solo el presidente puede venir y hacer acuerdos, reglamentos y más este decreto o este acuerdo de estado de prevención tenía que tener la validez o el referendo de cada uno, la aprobación de cada uno de sus ministros. Ahora vamos con el organismo judicial. Medios de impugnación. En el organismo judicial, los instrumentos de autocontrol aparecen mucho más claros a través de su organización jerárquica y el uso de medios de impugnación verticales. Formalmente, el control judicial se basa en recursos ordinarios que se interponen contra las resoluciones administrativas y contra resoluciones judiciales, y se basa en los recursos extraordinarios de amparo, constitucionalidad, exhibición personal y casación. Supuestamente, el que reclama la tutela de un derecho puede obtener el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad, según sea el caso. Entonces, aquí está más claro. ¿Cuáles son los medios de impugnación? Los recursos, de más conocidos de apelación, en el que les estaba diciendo que se puede apelar una sentencia, y los recursos de, ya sería amparo, que también es cuando se está violando su derecho, la exhibición personal, que es cuando se están haciendo también sufriendo vejámenes o cualquier tipo de violación a una persona que esté detenida o presa en cualquier establecimiento que es de la penitenciaría. Y casación, este es un recurso que ya es el último recurso que se agota también para que se haga una revisión. Los recursos se utilizan para eso, para que revisen su caso, vuelvan a reabrir y estudiar nuevamente el caso para que el que les dictaron la sentencia no esté conforme con su condena, él siga insistiendo, tal vez pueden conseguir más pruebas, dar todavía chance a que se reabra nuevamente o que den tiempo para conseguir, y puede hacer que en ese transcurso se consigan más pruebas y puedan declarar inocente a la persona, o definitivamente se vuelva a llegar que no hay ninguna otra prueba y que definitivamente tiene que cumplir la sentencia a la cual ha sido aplicada. Entonces, para que miren, aquí están los controles de órganos. El organismo legislativo, está su procedimiento legislativo y su mayoría calificada para que se dé absoluta validez a los actos que realiza el Congreso. Y el organismo ejecutivo tiene su refrendo ministerial y el organismo judicial las impugnaciones. Aquí vamos también el antejuicio. El derecho de antejuicio es la garantía que la Constitución Política de la República o leyes específicas otorgan a los dignatarios, funcionarios públicos de no ser detenidos ni sometidos a procedimiento penal ante los órganos jurisdiccionales correspondientes sin que previamente exista declaratoria de autoridad competente que al lugar la formación de causa conforme a lo establecido en la ley. Conforme a la Corte de Constitucionalidad guatemalteca, el procedimiento de antejuicio opera como una garantía que persigue preservar a los funcionarios que de él gozan de acciones tendenciosas o maliciosas pretendiendo exigirle responsabilidad criminal.
por su medio. El órgano competente que lo tramite debe realizar un conjunto de diligencias previas que le pongan en condiciones de advertir que existe fundamento para basar los hechos que denuncian, que los mismos están comprendidos en la esfera de lo ilícito y que son imputables directamente al denunciado. En ese órgano competente al que corresponde, luego de la práctica de las diligencias que alcancen aquellos objetivos, determinar mediante su resolución la existencia de los hechos imputados y su carácter criminoso, elementos indispensables para declarar que el denunciado deba responder de ellos en proceso formal. El antejuicio, según sea el órgano al que le competa declarar su procedencia, puede ser un control intraórgano, interórgano. Para el presente caso es competente la Corte Suprema de Justicia al declarar si al lugar o no la formación de causa en contra de los magistrados y jueces que integran el organismo judicial. Artículo 206 de la Constitución, 12 y 14 de la Ley de Materia del Antejuicio. ¿Qué quiere decir esto? Aquí incluye todos los funcionarios, desde el presidente, todos los miembros de los ministros, del organismo legislativo, los diputados, el organismo judicial. Vámonos nuevamente al organismo ejecutivo. Implica todas las instituciones del Estado, incluyendo a sus funcionarios públicos, incluyendo las municipalidades como alcaldes. Por ejemplo, todos estos funcionarios gozan de antejuicio. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, un ejemplo claro podríamos poner el de Otto Pérez Molina y de Roxana Valdetti. Ellos tenían la gente o habían abogados, habían personas que presentaban denuncia en contra de del mal uso que estaban haciendo de los recursos el presidente y vicepresidente. El problema es que no había suficientes pruebas para ellos. Ellos se basaban en esto del antejuicio, que mientras no hayan suficientes pruebas, ellos gozan de inmunidad, no pueden ser tocados, no los pueden incriminar. Entonces, y algo bien importante que no lo dice aquí, que por ejemplo, un funcionario o un diputado que vienen y que lo agarren ebrio o haciendo escándalos en la vía pública, o bien que lo agarren en un caso infragante, a él definitivamente desde ese momento ya no tiene derecho a antejuicio, ya va directamente a que sea juzgado. Entonces, ustedes han oído muchas veces la palabra antejuicio, que gozan de antejuicio, que por ejemplo los alcaldes no pueden ser hacerles proceso penal mientras estén en el cargo porque gozan de antejuicio. Es cierto, la ley los protege, pero hay casos especiales en casos de que sí se presenten. Por ejemplo, Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti gozaban de inmunidad por este antejuicio, no podían ser tocados, pero entonces sí se consiguieron suficientes pruebas para implicarlos y por eso están ahorita en un proceso, les están siguiendo el proceso porque legalmente todavía no se les han declarado culpables, pero mientras están detenidos porque no tenían derecho a fianza, tenían que estar en la cárcel porque habían suficientes pruebas que los ligaban a proceso. Entonces, mientras esto sigue, ellos están detenidos hasta que se dé la finalización del juicio y declaren su sentencia. Yo les quería leer algo sobre lo del antejuicio político, fundamento jurídico. Se encuentra regulado en el artículo 165, inciso H de la Constitución Política y en el Decreto Legislativo 85-2002, Ley de la Materia de Antejuicio. Esa es la ley ella lleva todo el procedimiento del antejuicio, el decreto 85-2002. Noción:
constituye un trámite previo a la jurisdiccional que lleva a cabo el Congreso con el propósito de establecer si al lugar o no la formación de causa contra los miembros de los supremos poderes. Antes de que se declare sí o no al lugar el antejuicio, tiene que ser presentado al Congreso de la República el funcionario del cual pesa alguna acusación sobre su persona. Motivo y finalidad. El antejuicio político se funda en la existencia de un presunto delito por parte de alguno de los miembros de los supremos poderes. Su finalidad es determinar si se levanta o no la inmunidad del miembro de que se trate para que el órgano jurisdiccional pueda proceder. ¿Quién? Un comisionado especial y el pleno del organismo legislativo. ¿Contra quién procede? Procede contra los miembros del supremos poderes, a saber, presidente y vicepresidente de la República, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del Tribunal Supremo Electoral, de la Corte de Constitucionalidad, ministros, viceministros de Estado, cuando estén en cargo del despacho, secretarios de la Presidencia de la República, subsecretarios que los sustituyan, procurador de los derechos humanos, fiscal general y procurador de la nación. Procedimiento. El Pleno del Congreso integra una comisión pesquisidora conformada por 5 miembros por sorteo que se realiza entre los diputados, salvo el presidente del Congreso. El primer diputado sorteado será el presidente de la comisión y el segundo actuará como secretario. Los restantes actuarán como vocales. ¿Qué significa esta comisión pesquisidora? Investigadora, que va a investigar los hechos a los cuales se les están acusando a determinado funcionario. El dictamen debe tener una escritura con el resultado de la investigación. Esto implica una parte relativa a los hechos, otra su valoración, otra conclusiones y recomendaciones. Sobre la base de ese informe corresponde al pleno del organismo legislativo determinar si hay lugar o no a la formación de causa. Se requiere de una votación de 2/3 partes del total de sus integrantes. Resultado, el levantamiento de la inmunidad. Esto implica la posibilidad de que siga el proceso jurisdiccional contra el funcionario de que se trate por la presunta comisión de algún delito. Les leí esto porque sí es importante. Ustedes, yo no sé si habían oído mucho la palabra antejuicio. ¿Alguna duda? Sí, como normalmente siempre cuando sucede casos así como usted dice, ¿verdad? Que hay problemas con los gobiernos, casi siempre se menciona esa palabra del antejuicio, ¿verdad? De los presidentes y todo eso, porque igual con Jimmy también le mencionaban mucho eso cuando le querían hacer denuncias y todo eso, ¿verdad? Pero ahora, como usted se atrevió a comentar, Daisy, una pregunta para usted. Sí, Ligda. Entonces, ¿quién es el encargado de llevar el proceso, el tipo de investigación, si hay denuncia de algún funcionario, incluyendo al presidente y vicepresidente? ¿Quiénes son los encargados? ¿Quiénes serían los encargados en este caso? ¿Quién acabo de estar leyendo yo que forma la comisión pesquisidora? Son los diputados. Los diputados, el Congreso de la República. El Congreso, ajá, eso le iba a decir, el Congreso de la República, porque... Pero, vamos a ver, aunque ahí me confunde a mí un poquito, licenciada, porque, digamos, el Congreso de la República, pero, por ejemplo, como está siempre por los diputados, ¿verdad? Pero así como en este caso, un ejemplo, va, casi la mayoría de diputados está de acuerdo con el presidente, va, póngale que si a él lo pusieran así en esa investigación. Va, pero mire pues,
Por eso, O sea, siempre casi que votarían pero a favor de escúchenme él. cuál es a quiénes va a perseguir e investigar el Congreso. Les dije presidente y vicepresidente de la República, porque aparte está quienes conocen el antejuicio de los alcaldes. Aquí el Congreso conoce presidente, vicepresidente, los magistrados de la Corte, los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, los secretarios del Ejecutivo. Aquí el procurador de los derechos humanos, el fiscal general, el procurador de la nación. Esa es función del Congreso, pero como usted dice, ¿qué tiene que hacer el Congreso? Dice que hacen un sorteo entre los diputados para formar esta comisión con 5 miembros. A estos 5 miembros votan para que haya un presidente, un secretario y 3 vocales. Esta comisión se llama pesquisidora y se va a formar únicamente para investigar a estos funcionarios que les acabo de mencionar, que si se les quita la inmunidad, ¿qué quiere decir? Que puedan ser juzgados, que ya no tengan la inmunidad, que por ser procurador de la nación no podía ser, era intocable, no tenía antejuicio. Entonces, como hay denuncia, el Congreso con sus diputados va a hacer una votación y va a formar esta comisión que se llama pesquisidora para buscar todas las pruebas que hubieran y que incriminen al procurador. Entonces, ellos presentan las pruebas y hacen un dictamen si al lugar o no el antejuicio, que le quiten la inmunidad y que vaya a juicio y que compruebe la inocencia en base a lo que haya investigado esta comisión del Congreso. Ya. Gracias, licenciada. ¿Alguien más? Porque a veces por eso hay dudas, no entendemos por miedo a preguntar y no piensen que tal vez es que, miren, patojos, dar la clase virtual cuesta, porque a veces no se escucha, a veces no estamos totalmente en la clase, entonces nos perdemos. Si tienen alguna duda, pues díganme si les quedó claro o no. Mire, el decreto que dijo era el 85-2002, ¿verdad? Sí, esa es la ley de antejuicio. La ley de antejuicio. ¿Y mencionó un artículo ahí? Es el de la Constitución, que lo podemos decir 165, es el artículo 165. Política. Literal H. Literal H. No sé si tienen su Constitución y el artículo ahí en la mano y nos vamos a la literal H. Léanlo, por favorcito. Declarar si ha lugar o no a formación de causas contra el presidente y vicepresidente de la República, presidente y magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del Tribunal Supremo Electoral y de la Corte de Constitucionalidad, ministros, viceministros de Estado cuando estén encargados del despacho, secretarios de la Presidencia de la República, subsecretarios que los sustituyan, procurador de los derechos humanos, fiscal general y procurador general de la Nación. Toda resolución sobre esta materia ha de tomarse con el voto favorable de las 2/3 partes del número total de diputados que lo integran el Congreso. Este es el artículo 165, dice atribuciones del Congreso. Entonces, la literal H es referente a lo del antejuicio. ¿Estamos ahí? Sí, licenciada, o sea que en base a este artículo de literal H y la ley de antejuicio, esa es en la que se basan ellos para poder investigar al presidente y vicepresidente. Primero, en el artículo 65, literal H. Ese es su fundamento que el Congreso se basa. Ahora, el decreto 85-2002 es el decreto que tiene el procedimiento regulado. ¿Cuál es el procedimiento que se da del antejuicio? El procedimiento de cómo lo van a hacer entonces. Exacto.
Y es vaya. lo que yo les leí. Artículo 165, dijo. Ajá, o 65. artículo 165. Aquí está también en las diapositivas, en las... O sea que ya cuando está conformado todo este grupo, ahí es donde ellos se basan con el antejuicio más en este decreto y el artículo. Así Para es. para poder juzgar a algún, digamos, algo otro, ¿cómo se llama? Funcionario. Se me fue, ¿no? Otro funcionario, y para poder ver y quitarle la inmunidad, ¿verdad? Así es. Aquí tengo antejuicio. Artículo 165, literal H. También está el artículo 206 de la Constitución y artículos 12 y 13 de la ley de la materia de antejuicio. Gracias, licenciada. Por ejemplo, aquí está, pero yo quiero que los vayamos viendo despacio porque son cuestiones que ustedes tienen que saber importantes. Por ejemplo, otro de los controles fuera de, dice, del organismo legislativo es lo que yo les vengo diciendo, interpelación de ministerial y destitución de ministros. Esta es otra función que tiene el Congreso, es un órgano contralor. Miren, para que ustedes se den cuenta, aquí está bien claro la separación de funciones con frenos y contrapesos y que haya un control para que haya un límite y no haya abuso de poder. ¿Por qué? Porque uno de los controles que tiene el legislativo va a los ministerios del ejecutivo, que pueden interpelarlos, que los pueden interpelar quiere decir pedirles información, qué están haciendo, como les decía ahorita, una de las que está entre ceja y que la van a interpelar, me imagino yo, es a la del Ministerio de Salud, porque es la que tiene más actividad con respecto a la compra de vacunas, cómo las están adquiriendo, si están haciendo el procedimiento para adquirir las vacunas. Eso es una forma que el Congreso supuestamente quiere hacer para darle a entender o darle a conocer a la población. Aquí están fundamentos, artículo 166, porque está dentro de sus funciones, la interpelación de ministros, y el artículo 167, efectos de la interpelación, el 169, convocatoria, el 199, perdón, que se refiere a la comparecencia obligatoria e interpelación. Yo aquí lo tengo un poquito más resumido, pero vamos, ¿qué dice el párrafo para que no se confunda? La interpelación ministerial es un mecanismo de control interórgano, del legislativo al ejecutivo, propio de los regímenes democráticos. A través de este se faculta al organismo legislativo, diputados, a requerir de uno o varios ministros informes sobre los actos de gobierno por ellos ejecutados y la aclaración de las políticas asumidas en ellos, siendo considerado el medio más eficaz a través del cual el organismo legislativo fiscaliza el actuar del ejecutivo. Así, la interpelación puede derivar en la emisión de voto de falta de confianza hacia el ministro, el cual deberá presentar inmediatamente su dimisión, su renuncia, salvo que el presidente de la República en Consejo de Ministros considere adecuada su gestión. Si fuere el caso, el ministro recurrirá al Congreso para que este organismo, mediante votación de sus 2/3 partes, decida si ratifica el voto de falta de confianza. Si así lo hiciere, se tendrá al ministro por separado de su cargo de inmediato. Bueno, ¿sí me escucha?
Claro. ¿Sí? Vamos, fundamento jurídico. Se encuentran regulados en el artículo 165, inciso J, 166 y 167 de la Constitución Política de la República y el 139 y 140 de la Ley del Organismo Legislativo. Noción. La interpelación es el acto legislativo mediante el cual se cita a un ministro al recinto parlamentario con el propósito de interrogarlo o para que dé informes o explicaciones, rinda cuentas de sus actuaciones sobre asuntos de interés público relacionado con su despacho. ¿Sí? Licenciada, disculpe, ¿dónde está? Ay, ya me perdí. Yo también, Lida, ya no me ubiqué dónde vamos. No, es que Que no miren, sé. es que esto estamos en la página 251 y me pasé a la Ahí estoy yo. 2, pero es que este procedimiento yo se los estoy leyendo de aquí para que les quede más claro. Ah, ya. ¿Me entienden? Es que Solo- adelante están los artículos, ¿verdad? exacto. Ya los Ustedes vi. vayan entendiendo, no es que sea material de examen, no, sino que para que entiendan cómo es el procedimiento. Ya. Esto no está en el libro, solo escúchenme, nada más escúchenme, por favor. Ah, entonces sí, así dígame. Va, solo escúchenme. ¿Sí? Bueno, ¿Escucharon eso? La interpelación es el acto legislativo mediante el cual se cita a un ministro al recinto parlamentario con el propósito de interrogarlo o para que dé informes o explicaciones, rinda cuentas de sus actuaciones sobre asuntos de interés público relacionados con su despacho. ¿Sí? A eso citan al ministro. Estamos hablando de la interpelación del ministro. El motivo se funda en actuaciones, programas o proyectos de un ministro. ¿Cuál es su programación? ¿Qué está haciendo en su ministerio? Que por alguna razón despierte la atención de uno o varios diputados. Ahorita, como les digo, se están despertando qué está haciendo la ministra de Salud en cuanto a la vacuna del COVID. ¿Qué es? ¿Cómo la están comprando? ¿Cuánto está costando? Puede despertar alguna forma de ver qué es que ella les llegue y les presente el informe. La finalidad es pedir información, explicaciones, obligar al ministro a rendir cuentas, evaluar el resultado de alguna gestión. Hay que entender sobre las materias propias de su despacho. Un ministro no podía responder por lo que no le corresponde. O sea que tienen que citar a la ministra de Salud, que es lo que compete de la vacuna. No van a citar a la ministra de Educación, sino que cada uno con su competencia y lo que están ejecutando. ¿Quién interpela? Uno o varios diputados pueden tomar la iniciativa de interpelación. La potestad de los diputados son muy amplias. No se les puede limitar el del derecho a interpelar, calificar las preguntas o restringirlas. Se exceptúan aquellas que se refieren a asuntos diplomáticos y de operaciones pendientes. A los ministros de Estados tienen la obligación de acudir. La única excepción para no hacerla son las enfermedades o encontrarse fuera del país. Las consecuencias para un ministro que no acude pueden ser graves. Se puede hacer acreedor a un voto de falta de confianza o que se promueva por parte de algún diputado el antejuicio político por el delito de obediencia. O sea que el ministro, al ser llamado por el Congreso a ir a presentar la información, tiene que presentarse. La única excusa es por enfermedad. ¿Estamos ahí? sí, licenciada. Va, ahora sigamos con el libro.
Nos toca ratificación del decreto de suspensión de garantías. Su fundamento está en el artículo 138 de la Constitución. Como ya fue expuesto, la suspensión de garantías es una facultad que la Constitución otorga al organismo ejecutivo. Sin embargo, por afectar los derechos fundamentales de los ciudadanos, se ha establecido el control de dicha facultad a través de su necesaria ratificación por parte del Congreso para la vigencia del mismo. Limitaciones de los derechos constitucionales. Son los estados que se han estado, por eso dice suspensión de garantías, más cuando estaba el estado de calamidad. Este decreto que sí fue suspendido varios derechos, varias limitaciones, pero como dice aquí, y se los he estado viniendo explicando de que se emite ese acuerdo, pero tiene que ser ratificado por el Congreso de la República. ¿Qué dice el artículo 138 de la Constitución? Es obligación del Estado y de las autoridades mantener a los habitantes de la nación en el pleno goce de los derechos que la Constitución garantiza. Sin embargo, en caso de invasión del territorio, de perturbación grave de la paz, de actividades contra la seguridad del Estado o calamidad pública, podrán cesar la plena vigencia de los derechos a que se refieren los artículos 5, 6, 9, 26 y 33, primer párrafo del artículo 35, segundo párrafo del artículo 38 y segundo párrafo del artículo 116. Al concluir cualquiera de los casos que se indica en el párrafo anterior, el presidente de la República hará la declaratoria correspondiente por medio de decreto dictado en Consejo de Ministros y se aplicarán las disposiciones de la Ley de Orden Público. En el estado de prevención no será necesaria esta formalidad. El decreto especificará los motivos que justifique, los derechos que no puedan asegurarse en su plenitud, el territorio que afecte y el tiempo que durará su vigencia. Además, en el propio decreto se convocará al Congreso para que dentro del término de 3 días lo conozca, lo ratifique, modifique o impruebe. En caso que el Congreso estuviera reunido, deberá de conocerlo inmediatamente. Los efectos del decreto no podrán exceder de 30 días por cada vez, si antes que venza el plazo señalado hubiere desaparecido la causa que motiva el decreto, se le hará cesar en sus efectos y para este fin todo ciudadano tiene derecho a pedir su revisión. Vencido el plazo de 30 días, automáticamente queda establecida la plena de los derechos, salvo que hubiera dictado nuevo decreto en igual sentido. Cuando Guatemala afronte un estado real de guerra, el decreto no estará sujeto a limitaciones de tiempo consideradas en el párrafo anterior. Desaparecían las causas que motivaron el decreto a que se refiere a este artículo. Toda persona tiene derecho a deducir las responsabilidades legales procedentes por los actos innecesarios y medidas no autorizadas por la Ley del Orden Público. Es lo que nos pasó el año pasado. El presidente decretó el primer acuerdo ratificado y aprobado por el Congreso por un plazo de 30 días. Antes de que venciera este plazo, nuevamente tenía que ampliarlo, ya sea con nuevas medidas o para el plazo fijado. En el único estado de que no hay necesidad de que el Congreso lo apruebe, lo rectifique, es el estado de prevención. Y este estado de prevención únicamente tiene un plazo de 15 días. Esto es en cuanto se refiere a la ratificación de decreto de suspensión de garantías. ¿Alguna duda? ¿No? No. No. Control financiero. El Congreso tiene la facultad de aprobar, modificar o improbar el presupuesto de ingresos y egresos del Estado. Eso ya se los expliqué.
Dicho presupuesto es formulado por el organismo ejecutivo y las modificaciones introducidas al mismo por parte del legislativo. Si bien pueden frenar excesos de asignaciones presupuestarias a determinadas instituciones o proyectos, también pueden asfixiar económicamente a los organismos del Estado, sus instituciones y órganos extrapoder o otorgándoles el mismo asignaciones constitucionalmente, lo cual en la mayoría de casos apenas si les permite continuar funcionando. Además, el control financiero no solamente se limita a una fase previa, sino también es concurrente y posterior en la cual el Ejecutivo y sus ministerios e instituciones deben de rendir cuentas relativas a la liquidación de su presupuesto. El fundamento está en el artículo 171, literal B, y D, 183, el artículo 183, literal G, y J y W, y el artículo 241 de la Constitución. El control financiero se los expliqué que es el Congreso el encargado de aprobar el presupuesto del Ejecutivo y de las demás instituciones del Estado. También puede hacer modificaciones, quitar o poner. Es el Congreso el encargado juntamente con la ley del presupuesto, que ahí está cómo se debe de hacer el presupuesto de ingresos para presentarlos al Congreso. Facultad de desconocer al presidente de la República, partiendo de que los controles interórganos buscan frenar el excesivo ejercicio de las facultades de los diferentes organismos e instituciones que conforman al Estado. La Constitución ha asignado al Congreso las atribuciones de desconocer al presidente de la República cuando éste continúe ejerciendo dicho cargo, pese a haber vencido el periodo constitucional para el que fue electo. Antejuicio. Anteriormente se comentó sobre la figura del antejuicio y se indicó que este era utilizado según fuera el caso como control vertical u horizontal. Así es atribución del Congreso el declarar al lugar o no la formación de causa contra el presidente y el presidente de la República, presidente y magistrados de la Corte Suprema de Justicia, presidente y magistrados del Tribunal Supremo Electoral, de la Corte de Constitucionalidad, ministros, viceministros del Estado, cuando estén encargados del despacho, secretarios de la Presidencia de la República, sus secretarios que los sustituyan, procurador de los derechos humanos, fiscal general y procurador general de la Nación. Como se ve, el Congreso puede ejercer este control horizontal contra integrantes de los organismos del Estado y de los órganos extrapoder. Por último, cabe indicar que dicha atribución se encuentra sujeta también a un control vertical. Toda resolución sobre esta materia debe tomarse con el voto favorable de las 2/3 partes del número total de diputados que integran el Congreso. Y ahí están los artículos donde se fundamenta. Declarar la incapacidad física o mental del presidente de la República. Es atribución del Congreso declarar con el voto de las 2/3 partes del número total de diputados que lo integren la incapacidad física o mental del presidente de la República para el ejercicio del cargo. La declaratoria debe de fundarse en dictamen previo de una comisión de 5 médicos designados por la Junta Directiva del colegio respectivo a solicitud del Congreso. Asistencia e informe obligatorio de empleados y funcionarios públicos. Tanto los ministros de estados como todos los funcionarios empleados públicos están obligados a acudir a informar al Congreso cuando sus comisiones o bloques legislativos lo consideren necesario. Por medio de esta atribución y de los informes rendidos, el Congreso puede fiscalizar el desempeño de los funcionarios públicos y evaluar si el mismo es el más conveniente a los intereses de la nación. Control de la ratificación de tratados internacionales. Ciertos tratados y convenios de carácter internacional previo a su ratificación deben ser sometidos al Congreso por parte del presidente de la República para su aprobación. No les estoy explicando nada de esto porque ya lo hemos explicado y ya se los he dicho. Comisión de investigación. Una de las atribuciones específicas del Congreso es nombrar comisiones de investigación en asuntos específicos de la administración pública
que planteen problemas de interés nacional. Estas son expresión clara de un medio de control interorgánico. Es lo que hemos estado hablando, que su función es investigar para declarar si da lugar o no el antejuicio. Por eso se dice comisiones de investigación y también se le llama comisión pesquisidora. Como bien lo señala el maestro Castillo González, el origen de este tipo de comisiones hay que buscarlos en Inglaterra y Estados Unidos de América. En Guatemala son relativamente novedosas y si llegaran a funcionar, efectuarán comprobaciones en problemas de interés general. Por ejemplo, observancia de los derechos humanos, evaluación de obras públicas, inversión de fondos públicos, ejecución de presupuestos, denuncia contra funcionarios públicos por corrupción y abuso de poder. Por eso es que se armaría la comisión de investigación para comprobar todas estas denuncias o lo que está mencionando estos párrafos. Convocatoria a elecciones. Este medio de control se ejerce sobre la actividad del Tribunal Supremo Electoral. El Congreso, en su defecto, la comisión permanente del mismo, se encuentra obligado a convocar sin demora a elecciones generales cuando en la fecha indicada por la ley del Tribunal Electoral no lo hubiere hecho. Que, por ejemplo, las elecciones serían en el 2023. Si los magistrados del Tribunal Supremo Electoral no convocaran a elecciones para ese año, entonces también es función del Congreso, ¿cómo se llama? Que se encuentra obligado a convocar porque es la demora que el Tribunal Supremo Electoral no haya convocado ya a elecciones. Facultad de destituir al Contralor General de Cuentas. Esta también es facultad del Congreso. El Congreso posee la facultad de destituir al Contralor General de Cuentas en casos que se demuestre que en su gestión ha existido negligencia, delito o falta de idoneidad. O sea que también el Congreso puede quitar al Contralor porque de Cuentas. Ellos lo eligen y ellos también lo quitan. Facultad de destituir al Procurador de los Derechos Humanos. Esta también es facultad del Congreso de la República. El Congreso posee la facultad de destituir al Procurador de los Derechos Humanos, conforme los casos que se prevé en la ley específica. La ley de la materia establece que el Congreso, con el voto de las 2/3 partes del total de diputados, hará cesar en sus funciones al procurador y declarará vacante el cargo por cualesquiera de las siguientes causas. A. Incumplimiento manifiesto de las obligaciones que le atribuye la Constitución y esta ley. B. Participación material o intelectual comprobada en actividades políticas partidistas. C. Por renuncia. D. Por muerte, incapacidad o sobreviniente. Ausencia inmotivada del territorio nacional por más de 30 días consecutivos. F. Por incurrir en incompatibilidad conforme a lo previsto en esta ley. Y G. Por haber sido condenado en sentencia firme por delito doloso. Ver artículos 273 y 74 de la Constitución y 12 de la Ley de la Comisión de los Derechos Humanos del Congreso de la República y del Procurador de los Derechos Humanos. ¿Hasta el momento hay alguna duda? Porque nos hace falta ver todavía los del organismo ejecutivo, los del organismo judicial y los órganos extrapoder, porque la próxima clase ya sería de la responsabilidad gubernamental. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, licenciada, ahí está bien. Va. Entonces sigamos. Hay algunas que se las voy a leer porque yo siento que ya se las he explicado, pero si tienen alguna duda me gustaría que me dijeran que pare o que se las explique. Por ejemplo, el organismo ejecutivo tiene el veto presidencial
¿Y qué es el veto presidencial? El veto no es una fase normal, sino un procedimiento peculiar dentro de la formación de la ley. En teoría, su fin es corregir defectos de la labor legislativa. Dentro de los 15 días de recibido el decreto, previo acuerdo tomado en Consejo de Ministros, el presidente de la República podrá devolverlo al Congreso con las observaciones que estime pertinentes en ejercicio de su derecho de veto. Las leyes no podrán ser vetadas parcialmente. ¿Qué quiere decir? Que no solo una parte va a decir el presidente, esta no estoy de acuerdo, la otra sí, y la voy a que la apruebe. No, en su totalidad tiene que decir toda la ley está vetada, toda para él no está bien, lo que quieren hacer con esa aplicación de esta ley, entonces por eso la regresa de regreso al Congreso, pero no puede ser por partes, tiene que ser total el veto de la ley. Así, la Constitución establece como una de las funciones del presidente de la República ejercer el derecho de veto con respecto a leyes emitidas por el Congreso, salvo los casos en que no sea necesaria la sanción del Ejecutivo de conformidad con la Constitución, ver artículo 83, literal H de la Constitución. Destitución del jefe del Ministerio Público y Fiscal General de la República. ¿Por qué? Porque el presidente es el que nombra por último al jefe del Ministerio Público. Se hace una convocatoria, pero a la larga eligen 5 candidatos de la convocatoria que hicieron y lo llevan con el presidente y él elige y dice quién es el fiscal del Ministerio Público. Por eso también tiene esta función de destituir. El presidente de la República podrá remover al jefe del Ministerio Público por causa justificada debidamente establecida. Artículo 251. El indulto. Indulto dice, para el caso guatemalteco es un control que ejerce el presidente de la República respecto a las sentencias emitidas por los órganos jurisdiccionales que integran el organismo judicial, que conlleva la aplicación de la pena de muerte. Su fundamento se encuentra en los tratados y convenios que en materia de derechos humanos han rectificado el Estado de Guatemala. ¿Qué quiere decir esto? Que si hubiera una sentencia de condenar a muerte a una persona, entonces el presidente tiene la facultad de perdonar, de perdonar que no cumpla su sentencia, pero que no sea condenado a muerte. Y gracias a Dios, pues eso no ha sucedido. La única muerte que ha habido es por una persona y la hicieron con inyección letal, pero a través del tiempo y respetando los derechos humanos, porque ¿cuál es el principal objetivo? El derecho a la vida. Entonces estaban contradiciendo y dejaron pendiente o suspendida la ejecución de pena de muerte a través de la inyección letal. Pero si se diera el caso, el presidente tiene la facultad de perdonar que si lo condenaran a muerte, de que no fuera así y que cumpliera su condena. Ahora vamos con el organismo judicial. Control de constitucionalidad. Corresponde al organismo judicial la potestad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado de conformidad con la Constitución y las leyes de la República, observando el principio de jerarquía constitucional. Por medio de este, controlan completamente con la Corte de Constitucionalidad los actos o resoluciones de los organismos e instituciones del Estado. O sea que aquí entra el control constitucional. ¿En qué sentido? Que es la Corte de Constitucionalidad la encargada de controlar y de resolver las resoluciones de instituciones del Estado. Por ejemplo, los amparos que se den a conocer por alguna violación de un derecho y se interponen ante la Corte tiene que resolver si al lugar o no el amparo. Inclusive, ahí mismo ahí están los 5
magistrados que forman la Corte de Constitucionalidad. Y, por ejemplo, si alguno de ellos no estuviera de acuerdo, puede razonar su voto de acuerdo a lo que se haya emitido o a la resolución que haya emitido la Corte y algún funcionario no esté de acuerdo. Antejuicio. Como ya quedó anotado, el Congreso de la República puede tramitar el antejuicio como medio de control horizontal contra integrantes de los organismos ejecutivo y judicial y de los órganos extrapoder. Los diputados al Congreso de la República gozarán como garantía para el ejercicio de sus funciones desde el día que se les declare electos. También los diputados gozan de esta inmunidad y de antejuicio. De inmunidad personal para no ser detenidos ni juzgados. Si la Corte Suprema de Justicia no declara previamente que al lugar a formación de causa después de conocer el informe del juez pesquisidor que deberá nombrar para el efecto. Fíjense, patojos, yo no sé si a la larga me han entendido. Vimos que el Congreso puede conocer el antejuicio de funcionarios de la Corte Suprema de Justicia, de los ministros, del presidente, vicepresidente, del procurador. Pero ojo, el organismo judicial también va a conocer a los diputados. Puede también investigar a los diputados para quitarles la inmunidad y que ellos también tengan el antejuicio. Y como les dije, y también les expliqué que en un dado caso un diputado lo agarraran flagrante en algún delito, no hay necesidad de que sea investigado. Definitivamente va de una vez a que se realice el procedimiento para declararlo culpable, peor que lo agarraron infragante. Así, la Corte Suprema de Justicia es la encargada de conocer y resolver el juicio en contra de diputados del Congreso. El Congreso forma la comisión pesquisidora para investigar las denuncias de funcionarios del organismo ejecutivo y judicial. Y el judicial es el encargado de conocer las denuncias de los diputados del Congreso de la República. Diputados al Parlamento de Centroamérica, secretario general, inspector del Tribunal Supremo Electoral y director general del Registro de Ciudadanos. Estos son materia del organismo judicial de conocer e investigar a estos funcionarios. Viceministros de Estado cuando estén encargados del despacho, superintendente de bancos y el intendente de verificación especial de la superintendencia de bancos, fiscales de distrito y fiscales de sección del Ministerio Público, candidatos a presidente y vicepresidente de la República, tesorero general de la Nación y el Contralor General de Cuentas. Por su parte, la Sala de la Corte de Apelaciones conocerá y resolverá el antejuicio contra candidatos a alcaldes municipales, alcaldes municipales electos, candidatos a diputados, diputados electos, gobernadores departamentales, titulares y suplentes cuando estén encargados del despacho, director general y director general adjunto y subdirectores generales de la Policía Nacional Civil, agentes fiscales del Ministerio Público y los que estén atribuidos a otros órganos. ¿Alguna duda? Porque les he explicado quiénes conocen el antejuicio, el Congreso, y aquí estamos viendo quiénes son las que conocen el antejuicio y que pueden declarar sí al lugar, quitarle la inmunidad y que ya no gocen de la inmunidad y se vayan, les quiten el antejuicio. Sí, licenciada. Es que ahí como quien dice, los del Congreso, ¿cómo se dice eso? Investigan a unos, pero ellos también son investigados. Por la Corte Suprema de Justicia y los alcaldes también. ¿Y los alcaldes de qué? Los alcaldes también son por la Sala de Corte de Apelaciones. Dice Aquí hay dos, ¿verdad, licenciada? O sea que la Corte se encarga de unos y la Sala de la Corte de
Así es. ¿O es lo mismo? Aquí dice que la Corte Suprema de Justicia se encarga de los diputados del Congreso, de Superintendencia de Bancos, fiscales de distrito y la sala de la Corte de Apelaciones, pero que funciona siempre en la Corte Suprema de Justicia, conocerá el antejuicio contra candidatos a alcaldes municipales electos, candidatos a diputados. Ah, ya, o sea que la Corte de Apelaciones es la encargada de los alcaldes, ¿va? Así es. Ah, pues chido. Sí, gracias, licenciada. Inclusive hasta subrayadito lo tengo ahí, ve, porque había que hacer esa diferencia, que la Corte se encarga de los que les dije, Congreso, viceministros, sección del Ministerio Público, candidatos a presidente y vicepresidente, y la sala a los alcaldes candidatos y a los alcaldes electos, a los gobernadores departamentales, al director general de la Policía Nacional, a los fiscales del Ministerio Público. Eso es bien importante que ustedes lo conozcan y hagan la diferencia, porque a veces solo hablamos de que pueden o dicen, o a veces se menciona mucho en las noticias, el alcalde de tal municipio goza de antejuicio, tiene inmunidad. Entonces nosotros a veces ni sabemos, miren, o por ejemplo que algún alcalde, por ejemplo el de Ipala, yo no sé si ustedes vieron en las noticias que fue un impacto, que fueron a varias de sus casas a hacerle cateos, le encontraron armas y él decía, salió en una declaración hasta comiéndose un suelado, que lo investigaran. Entonces, ¿a quién le compete esa facultad? A la Corte de Apelación. A la Corte de Apelaciones. Pero entonces aquí él decía, investíguenme. Claro, si lo llegan a investigar, esa es función del Ministerio Público, como parte del organismo judicial, investigar al alcalde de Ipala. Si se logra comprobar, entonces viene y le quitan la inmunidad, ya no goza de antejuicio y pueden someterlo a procedimiento penal para que se le compruebe las pruebas que haya encontrado el Ministerio Público. En cambio, con el presidente, los secretarios, los ministros, el Congreso forma la comisión pesquisidora para ellos investigarlos y ellos darles el dictamen de que se destituya o que se goce de que ya no goza de inmunidad del antejuicio. Licenciada, pero entonces ahí no interviene el Ministerio Público cuando es presidente y vicepresidente. No, porque aquí está claro que es el Congreso el encargado de investigar las denuncias que hayan sobre el presidente. En este del organismo judicial sí es el Ministerio Público el encargado de investigar tanto a los miembros del Congreso como a los alcaldes y todos los funcionarios que mencionamos en este artículo. Ah, vaya. Gracias, licenciada. Vale. Ya. Licenciada, disculpe. Es que viera que yo en una cosita no lo identifiqué bien porque mi niño cada ratito me dice que se quiere acostar. Dígame. Usted dijo algo que como que el Congreso conocía a los legislativos y a los judiciales, algo así. Entonces yo esa partecita no le capté. Mire pues, el Congreso de la República está encargado de formar una pesquisidora para investigar al presidente de la República, al vicepresidente, a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, a la Corte de Constitucionalidad, a los ministros, viceministros de estados, a los secretarios, al procurador de los derechos humanos, al Procurador General de la Nación. Esa es la función del Congreso, formar una comisión pesquisidora para investigar denuncias que hayan sobre estos funcionarios. Ahora. Sí, ellos serían los legislativos, ¿verdad? Exacto. Ahora, el organismo judicial tiene la función de investigar a los del Congreso de la República. A la Corte Suprema de Justicia, si en un dado caso se
se llega, se presentaría el antejuicio ante la Corte Suprema de Justicia sobre los diputados, sobre el inspector del Tribunal Supremo Electoral, el director general del Registro de Ciudadanos, cuáles los candidatos a presidente, porque aquí estamos hablando de candidatos, no estamos hablando ya del presidente, es el organismo legislativo. Ellos son los encargados de hacer la investigación y de los alcaldes quedamos que es la Corte de Apelaciones con los candidatos a alcalde y los alcaldes que ya estén electos. Y esta investigación la hace el Ministerio Público. Por eso yo les estaba dando el ejemplo del alcalde de Ipala. El cateo lo fue a hacer agentes de la Policía Nacional Civil junto con el Ministerio Público. ¿Por qué? Porque es el ente encargado de investigar. Y si en un dado caso se encuentran pruebas suficientes para que estén condenando a este señor, al alcalde de Ipala, entonces se le puede quitar la inmunidad y que pueda ser juzgado ante la Corte de Apelaciones. Va, está bien, gracias, licenciada, muy amable. Ahora vamos con los órganos extrapoder, la Corte de Constitucionalidad, el Tribunal Supremo Electoral, el Procurador de los Derechos Humanos, la Contraloría General de Cuentas y el Ministerio Público. ¿Qué dice de la Corte de Constitucionalidad? La función esencial que la Constitución atribuye a la Corte de Constitucionalidad es la defensa del orden constitucional. En razón, ese mandato la Corte tiene la facultad para resolver sobre la constitucionalidad de los actos y resoluciones de los tres poderes del Estado en cuestión mediante amparo o inconstitucionalidad. Esto es bien importante para todos. Miren pues, está el organismo legislativo, el ejecutivo y el judicial. La Corte de Constitucionalidad conoce de este tipo de funciones, incluyendo a los tres organismos. ¿Cómo va a declarar? Dice aquí, mediante amparos o inconstitucionalidades. Yo no los quiero hacer tantas bolas porque ya, por eso vamos a llevar derecho procesal constitucional. ¿Por qué? Porque ahí vamos a conocer amparos. Amparos que son interpuestos ante la Corte, que puede ser amparos del organismo ejecutivo, legislativo o judicial y que la Corte tiene que declarar inconstitucionalidades. ¿Qué quiere decir? Que tal vez se aplicó una norma, el organismo judicial, un juez aplicó una norma que según el que está siendo condenado está actuando de una forma inconstitucional. Por ejemplo, hay una sentencia de la Corte, hay institucionalidades concretas, generales, donde, por ejemplo, un grupo de diputados presenta ante la Corte que están actuando de una forma inconstitucional de acuerdo a tal artículo. Ahí está presentando a la Corte el organismo legislativo, un grupo de diputados que están actuando de una forma inconstitucional. Entonces, por eso la Corte conoce de amparo de inconstitucionalidades, como dice aquí, de los tres organismos. Funciones de la Corte de Constitucionalidad. Conocer en única instancia de las impugnaciones interpuestas contra ley o disposiciones de carácter general o objetadas parcial o totalmente de inconstitucionalidad. Conocer en única instancia en calidad de Tribunal Extraordinario de Amparo, las acciones de amparo interpuestas contra el Congreso de la República, la Corte Suprema de Justicia, el presidente y el vicepresidente de la República, conocer en apelación de todos los amparos interpuestos ante cualquiera de los tribunales de justicia, conocer en apelación todas las impugnaciones contra las leyes objetadas de inconstitucionalidad en caso concreto, en cualquier juicio, en casación o en casos contemplados por esta ley, emitir opinión sobre la constitucionalidad de los tratados o convenios y proyectos de ley a solicitud de cualquiera de los organismos del Estado,
conocer y resolver lo relativo a cualquier conflicto de competencia o jurisdicción en materia de constitucionalidad, emitir opinión sobre la inconstitucionalidad de leyes vetadas por el Ejecutivo, alegando la inconstitucionalidad, actuar, opinar, dictaminar o conocer de aquellos asuntos de su competencia establecidos en la Constitución de la República. Otras funciones de la Corte de Constitucionalidad: dictaminar sobre las reformas a las leyes constitucionales previamente a su aprobación por parte del Congreso, emitir opinión sobre la constitucionalidad de los proyectos de ley a solicitud del Congreso de la República, conocer de las cuestiones de competencia entre los organismos y entidades autónomas del Estado. Por eso, la Corte, el Tribunal de la Corte de Constitucionalidad es la máxima autoridad que conoce y debe de conocer bien no solo la Constitución, sino todas las leyes ordinarias que están abajo de la Constitución. ¿Por qué? Porque ahí se presentan todo tipo de amparo para la defensa de los derechos, pero también se presentan memoriales en cuanto a inconstitucionalidades que se puedan cometer el organismo ejecutivo, legislativo y judicial. Entonces, que les quede claro que la Corte de Constitucionalidad es el tribunal emanado y encargado, como dice aquí, de la defensa del orden constitucional, además de supervisar lo relativo a los 3 organismos del Estado en cuanto a la aplicación y función de cada uno de ellos. Inclusive, como les digo, el Congreso puede presentar en conjunto de diputados alguna inconstitucionalidad de leyes. El Ejecutivo también puede presentar un amparo de alguna violación que se haya hecho por parte del Congreso con el organismo ejecutivo. Entonces, ahorita quedémonos con la Corte, que después, y Dios mediante quisiera que hiciéramos presenciales las clases, porque estos procedimientos, patojos, cuesta entender. Cuesta a veces entender cuál es el procedimiento del amparo, cuál es el procedimiento de una inconstitucionalidad de una ley presentada ante la Corte, que son procedimientos que nosotros lo vamos a conocer en Derecho Procesal Constitucional. ¿Estamos bien ahí en cuanto a la Corte? Sí, licenciada. No sé si quieren, ustedes terminan de leer y dejamos ahí la clase, o les termino yo de leer estos últimos que nos hacen falta. Porque ya son 9 y 17. Sí, ya solo nos falta el Tribunal Supremo Electoral, Ajá. ¿verdad? El Procurador de los Derechos Humanos, Contraloría General de Cuentas y el Ministerio Público. Sí, ya es poquito. Va. Si gusta, bueno, por mí, si quiere, lo terminamos de leer nosotros, licenciada, no tenga pena. Va. Y si hay alguna duda, pues el lunes terminamos y empezamos con la responsabilidad gubernamental. Patojos, yo les quería hacer una observación en cuanto a su trabajo de investigación. Todo lo que hemos visto en clase, incluyendo la responsabilidad gubernamental, es parte de la investigación que me tienen que presentar, porque ahí les decía yo, poder público incluye su definición, todo lo del organismo legislativo, ejecutivo, judicial y la responsabilidad gubernamental, tanto civil, penal, política y administrativa. Y todo lo que hemos visto en clase. Yo no les puse un límite de hojas, porque cada quien tiene que saber hasta dónde tiene que abarcar la información del poder público y todo lo que estamos viendo en clase. Y como les digo, todavía me hace falta el lunes ver la responsabilidad gubernamental, que también incluye lo del trabajo. Fíjese, licenciada, que yo ya se lo subí. Entonces, ajá, sí, yo ya se lo había subido. Entonces, porque como usted dijo que podíamos investigar en con otro material, yo utilicé otro libro, pero no sé si... No, está bien, pero que se quede incluido en todo lo que refiere al poder público. Va, si no le voy a dar otra revisadita y si no le incluyo otro poquito más.
Va, está bien. Ujú. Quedamos, Gracias. feliz noche y nos vemos el lunes. Gracias, Linda. Feliz noche. Feliz noche. Buenas noches. Feliz noche.